Existe un silencio que precede a todo pensamiento, un espacio que permanece quieto antes de que surja la primera idea, antes de que se forme el primer concepto, antes de que la mente comience su danza incesante de palabras e imágenes. Y en ese silencio primordial, en ese vacío que no está vacío, vive algo extraordinario, una presencia consciente que observa sin necesidad de palabras, un testigo silencioso que existe antes de toda idea, antes de toda identidad, antes de toda historia. Y esa presencia no es algo abstracto o lejano, es lo más íntimo que existe. Es lo que realmente se es, debajo de todas las capas de pensamiento, más allá de todas las etiquetas, antes de toda definición. Si estas palabras están siendo escuchadas en este momento, hay significado profundo en este encuentro. No coincidencia superficial, sino convergencia precisa entre conciencia que busca reconocerse y mensaje que señala hacia ese reconocimiento. Porque el observador silencioso, que presta atención, ahora está allí, punto de reconocer su propia naturaleza. Está a punto de descubrir que todo lo que ha buscado afuera siempre estuvo presente en el silencio interior. Y ese descubrimiento tiene poder de transformar completamente la experiencia de existir. Este es el momento perfecto para pausar el torrente de pensamientos y notar algo simple pero revolucionario. Estar aquí, consciente, presente antes de que surja el próximo pensamiento, ya es tocar el observador silencioso. Por eso, como gesto de presencia compartida, se invita a escribir en los comentarios: yo elijo vivir en el presente, no como fórmula mecánica, sino como reconocimiento genuino de comunidad, de que existen otras conciencias en diferentes lugares del mundo, eligiendo este mismo instante para acceder al silencio que está antes del pensamiento. Y esa elección colectiva crea campo resonante que trasciende el ruido mental individual. Estar vivo, estar consciente, estar aquí en este silencio compartido, es milagro digno de celebración profunda. Y si este contenido resuena en lo hondo, si hay reconocimiento de algo esencial aquí, la invitación es suscribirse para continuar este viaje hacia el silencio que contiene todo. Hay promesa en esta exploración. Si existe disposición de permanecer presente hasta el final, algo se revelará que no puede enseñarse con palabras, pero puede señalarse hacia ello. Se revelará la naturaleza del observador silencioso que existe antes de toda idea, antes de toda creencia, antes de toda concepción sobre quién se es. Y reconocer ese observador es liberación de la tiranía del pensamiento constante, del ruido mental incesante, de la identificación con el contenido de la mente, el ruido y el silencio. La mente humana moderna rara vez experimenta silencio genuino. Incluso cuando no hay sonido exterior, hay ruido interior constante. El diálogo interno que nunca cesa, el comentario perpetuo sobre lo que está sucediendo, el análisis incansable de lo que sucedió, la planificación interminable de lo que sucederá. La mente se ha vuelto como radio que nunca se apaga, transmitiendo constantemente su programación de pensamientos, juicios, memorias, fantasías, preocupaciones. Y en ese ruido constante, algo esencial se pierde. Se pierde el contacto con el observador silencioso que está debajo del ruido. Se pierde la conexión con la presencia consciente que existe antes de que el primer pensamiento del día surja. Se pierde el reconocimiento de que ese es algo más profundo que el torrente de pensamientos que fluye a través de la conciencia. Porque aquí está lo que raramente se reconoce. Los pensamientos no son el pensador. Los pensamientos son objetos que aparecen en la conciencia, igual que los sonidos son objetos que aparecen en el espacio. Y así como el espacio no es afectado por los sonidos que contiene, la conciencia fundamental no es afectada por los pensamientos que observa. Permanece silenciosa, quieta, intacta, sin importar cuán ruidosa se vuelva la mente pensante. Y ese silencio consciente es el observador silencioso. No es vacío muerto, es plenitud viva. Es la presencia consciente más pura, antes de que se identifique con cualquier contenido, antes de que se convierta en persona con historia, antes de que se pierda en el mundo del pensamiento, antes de la primera idea. Contempla esto cuidadosamente. Cada mañana hay momento justo al despertar, donde hay conciencia
pero todavía no ha surgido el primer pensamiento del día. Ese momento es breve generalmente, casi imperceptible, porque inmediatamente la mente comienza su actividad. Pero ese momento existe, y en ese momento hay conciencia pura, hay presencia despierta, hay observador silencioso sin contenido mental todavía. Ese es el estado primordial. Ese es lo que se es antes de que la identidad personal se active, antes de que se recuerde el nombre, la historia, los problemas, los planes. Solo hay presencia consciente, silenciosa, vasta, sin límites definidos. Y luego, como olas surgiendo en océano quieto, los pensamientos comienzan a aparecer. Y con ellos, la sensación de ser persona separada, de tener identidad individual, de estar en el tiempo con pasado y futuro. Pero ese observador silencioso, que estaba presente antes del primer pensamiento, no desaparece cuando los pensamientos surgen. Simplemente queda oscurecido, se olvida, la atención queda tan absorbida en el contenido del pensamiento, que se pierde el reconocimiento de la conciencia que lo contiene. Es como estar tan fascinado por las olas que se olvida el océano, o tan cautivado por las nubes que se pierde de vista el cielo. Y la mayoría de las personas viven toda su vida en ese estado de olvido, completamente identificadas con el contenido mental, creyendo ser sus pensamientos, sus emociones, su historia personal, sin reconocer nunca al observador silencioso que ha estado presente todo el tiempo, observando todo esto sin ser tocado por ello. Las tradiciones de silencio, las grandes tradiciones contemplativas han señalado hacia este observador silencioso durante milenios. El budismo habla del vacío no como nihilismo, sino como la naturaleza vacía de existencia inherente, la ausencia de un yo sólido y permanente en el flujo de pensamientos y experiencias. Señala hacia la consciencia, que observa todo este flujo sin ser el flujo mismo. El hinduismo, particularmente el Advaita Vedanta, habla del Atman, el ser verdadero que es pura consciencia. Testigo silencioso de todo lo que aparece, enseña que ese testigo no es diferente de Brahman, la realidad última, la conciencia universal. El observador silencioso en cada ser es expresión particular de la consciencia una e infinita. El taoísmo señala hacia el Tao que no puede nombrarse, el silencio que está antes y más allá de todas las palabras. Enseña que el sabio retorna a ese silencio, vive desde ese silencio, actúa desde ese vacío que está lleno de potencial infinito. El cristianismo místico habla de la nube del no saber, del silencio contemplativo, donde se trasciende el conocimiento conceptual y se entra en unión directa con lo divino. Los contemplativos cristianos han practicado durante siglos formas de oración silenciosa, donde la mente se aquieta y hay apertura a la presencia que está más allá de las palabras. Todas estas tradiciones, desde culturas diferentes y tiempos diferentes, señalan hacia la misma verdad fundamental, que hay algo en cada ser que existe antes del pensamiento, más profundo que el pensamiento, más real que cualquier concepto sobre quién se es. Y ese algo es el observador silencioso, la conciencia pura, la presencia que simplemente es, la tiranía del pensamiento. Pero en la cultura moderna, especialmente en Occidente, ha habido identificación casi total con el pensamiento. Pienso, luego existo, declaró Descartes, y esa afirmación se volvió fundamento del pensamiento occidental. La identidad quedó reducida al pensador, al yo que piensa, y así se perdió el reconocimiento de que existe conciencia antes del pensamiento, más profunda que el pensamiento. Y esa identificación con el pensamiento crea sufrimiento profundo, porque los pensamientos son incesantes, contradictorios, frecuentemente negativos. Si se es solo los pensamientos, entonces cada pensamiento ansioso es amenaza. Cada pensamiento autocrítico es verdad dolorosa. Cada pensamiento preocupado es realidad que debe evitarse. La vida se vuelve lucha constante con el propio contenido mental. Y hay algo más. El pensamiento crea tiempo psicológico. Crea la sensación de estar en el pasado mediante memoria. Crea la sensación de estar en el futuro mediante anticipación. Y así el observador queda atrapado en el tiempo, siempre cargando el pasado o ansioso por el futuro, raramente presente en el ahora. Y sin presencia en el ahora, no hay acceso al observador silencioso
que solo existe en el presente eterno. El pensamiento también crea separación, divide la realidad en yo y otro, en interno y externo, en bueno y malo, y desde esa división surge conflicto. Conflicto interno entre diferentes partes de uno mismo. Conflicto externo con otros que son vistos como amenaza o competencia. Y ese conflicto genera más pensamiento, más análisis, más planificación, más preocupación. Un ciclo que se autoperpetúa. Pero todo esto no significa que el pensamiento sea enemigo. El pensamiento es herramienta extraordinaria cuando se usa apropiadamente. El problema no es el pensamiento mismo. Es la identificación total con él. Es la pérdida del reconocimiento, del observador silencioso que existe antes del pensamiento y que puede usar el pensamiento sin ser esclavizado por él. El reconocimiento del observador. Entonces, ¿cómo puede reconocerse al observador silencioso? No mediante más pensamiento. No puede pensarse el camino hacia lo que está antes del pensamiento. Solo puede accederse mediante experiencia directa, mediante pausar el pensamiento compulsivo y notar lo que permanece. Y esa pausa puede ser breve inicialmente. Puede ser apenas un segundo entre pensamientos, pero en ese segundo algo puede notarse. Puede notarse que hay presencia, consciente que es consciente, del espacio entre pensamientos, que hay silencio que contiene tanto el pensamiento como el no pensamiento, que hay observador que permanece intacto si los pensamientos fluyen o si cesan temporalmente. La práctica contemplativa en todas sus formas apunta esencialmente hacia esto, hacia crear condiciones donde el pensamiento compulsivo puede aquietarse lo suficiente como para que el observador silencioso se revele, no porque se cree algo nuevo, sino porque se remueven las capas de ruido mental que lo oscurecían. Puede comenzarse con atención a la respiración, notar la respiración entrando y saliendo, y cuando la mente se va a pensamientos, lo cual sucederá inevitablemente, simplemente notar que se ha ido y regresar suavemente a la respiración. No hay fallo en esto. El notar mismo que la mente se fue es ya el observador silencioso reconociéndose, porque ese notar no es pensamiento, es conciencia directa, y con práctica repetida, con paciencia amorosa, algo comienza a estabilizarse. El observador silencioso se reconoce más frecuentemente. Ya no es solo destello ocasional. Se vuelve presencia más continua. Hay sensación de estar anclado en algo más profundo que el flujo de pensamientos, de ser el espacio en el cual los pensamientos aparecen en lugar de ser los pensamientos mismos. El silencio que contiene todo. Y cuando ese reconocimiento se profundiza, algo extraordinario se revela. El observador silencioso no es solo testigo pasivo e indiferente. Tiene cualidades, tiene presencia, tiene claridad, tiene paz que no depende de circunstancias, tiene amor que no necesita objeto, tiene plenitud que no requiere nada externo para sentirse completa. Porque el silencio del observador no es vacío muerto, es plenitud viva. Es como el silencio entre notas musicales que da significado a la música, o como el espacio blanco en la página que hace visibles las palabras, o como el lienzo en blanco que permite que la pintura se exprese. El silencio del observador es el fundamento sobre el cual toda experiencia aparece, y ese silencio contiene todas las posibilidades. Antes de que surja un pensamiento, todas las posibilidades de qué pensamiento surgirá existen en potencial. Antes de que se tome una decisión, todas las opciones existen en el campo de lo posible. El observador silencioso es ese campo de posibilidad infinita. Es el espacio de libertad donde nada está todavía fijado, donde todo puede emerger frescos. Y desde ese espacio, la vida puede vivirse diferentemente. Ya no desde reactividad automática, donde cada pensamiento dispara una respuesta condicionada, sino desde respuesta consciente, donde hay pausa, hay reconocimiento del espacio del observador, y desde ese espacio emerge acción apropiada, no programada por pasado, no ansiosa por futuro, sino adecuada al momento presente, la liberación del pensamiento compulsivo. Y mientras el observador silencioso se reconoce más establemente, la relación con el pensamiento se transforma. Los pensamientos siguen surgiendo, la mente sigue pensando, esa es su naturaleza. Pero ya no hay identificación total
con cada pensamiento que pasa. Hay espacio, hay perspectiva, hay reconocimiento de que esto es pensamiento surgiendo, no verdad absoluta sobre la realidad, y esa diferencia, aunque sutil en la descripción, es profunda en la experiencia. Un pensamiento ansioso puede surgir, pero no hay que creerlo completamente. Puede notarse, este es pensamiento ansioso, y en ese notar hay ya distancia. No hay que actuar desde ese pensamiento. No hay que alimentarlo con más pensamientos relacionados. Puede simplemente dejarse pasar, como nube pasando por el cielo. Un pensamiento autocrítico puede aparecer, pero no define quién se es. Puede observarse desde el silencio del observador, que sabe que no es ese pensamiento. Y en esa observación sin identificación, el pensamiento pierde su poder. Puede disolverse, sin crear el sufrimiento que crearía si se creyera totalmente. Esto no significa represión, no significa negar o luchar contra los pensamientos. Significa simplemente no darles más realidad de la que tienen. Son fenómenos transitorios que aparecen en la consciencia, vienen y van. El observador silencioso permanece, y reconocer eso es libertad genuina, el silencio y la acción. Pero aquí puede surgir malentendido. Podría pensarse que reconocer al observador silencioso significa retirarse de la vida, volverse pasivo, dejar de actuar. Eso sería completamente equivocado. El observador silencioso no es pasividad, es fuente de acción más genuina posible. Porque cuando hay espacio de silencio antes de la acción emerge desde claridad en lugar de confusión, desde intuición profunda en lugar de pensamiento superficial, desde respuesta apropiada al momento, en lugar de reacción condicionada por pasado. La acción que surge desde el silencio del observador tiene cualidad diferente. Es más precisa, más efectiva, más alineada con lo que el momento realmente requiere. Los grandes artistas conocen esto. Saben que la creatividad genuina no viene del pensamiento forzado, viene del silencio. Viene cuando la mente se aquieta lo suficiente como para que algo más profundo pueda expresarse. Los músicos hablan de estar en la zona donde la música fluye sin esfuerzo consciente. Los escritores hablan de momentos donde las palabras surgen sin planificación deliberada. Los pintores experimentan estados donde la mano se mueve guiada por algo más profundo que pensamiento calculador. Todo esto es el observador silencioso expresándose. Es la conciencia actuando sin la interferencia del pensamiento compulsivo, y no está limitado al arte. Cualquier acción puede surgir desde ese lugar, cualquier respuesta puede emerger desde ese silencio. Y cuando lo hace, tiene gracia natural que las acciones forzadas nunca tienen. El silencio entre seres, y hay dimensión interpersonal también. Cuando dos observadores silenciosos se encuentran, cuando hay presencia consciente entre dos seres sin el ruido constante del pensamiento egoico. Algo extraordinario sucede. Hay comunicación real, no solo intercambio de palabras o ideas, sino reconocimiento de presencia a presencia, de conciencia a conciencia. Ese es el encuentro verdadero. No el choque de personalidades con sus historias y defensas, sino el reconocimiento silencioso de que en lo profundo, en lo esencial, no hay separación real. El observador silencioso en uno es el mismo en su naturaleza que el observador silencioso en el otro. Ambos son expresiones de la conciencia, una que se observa a sí misma desde diferentes perspectivas. Y cuando hay ese reconocimiento, el amor emerge naturalmente. No amor emocional necesariamente, aunque puede incluir eso, sino amor como reconocimiento de unidad fundamental, como comprensión de que el otro no es realmente otro, sino expresión diferente de lo mismo. Y desde ese reconocimiento, la compasión fluye espontáneamente. El servicio emerge naturalmente. La separación que genera conflicto se disuelve y ahora se entrega la promesa inicial, la revelación que no puede decirse con palabras, pero puede señalarse hacia ella. Es esta, el observador silencioso que ha sido descrito, explorado, contemplado a lo largo de este viaje. No es algo que debe encontrarse en algún lugar lejano. Es lo que está siendo consciente de estas palabras en este momento. Es la presencia que ha estado presente durante toda la lectura, notando los pensamientos que surgieron, las comprensiones que emergieron, a las dudas que aparecieron. Ese observador silencioso eres en tu naturaleza más esencial.
No eres la persona con nombre e historia. Eso es construcción mental que aparece en ti. No eres los pensamientos que fluyen. Esos son objetos que aparecen en tu campo de conciencia. No eres las emociones que surgen y pasan. Esas son fenómenos transitorios, experimentados por ti. Eres la conciencia silenciosa que observa todo esto. Eres el espacio en el cual todo aparece. Eres la presencia que existe antes de toda idea sobre quién eres. Y ese reconocimiento no es final del viaje. Es inicio de vida vivida desde el lugar completamente diferente. Desde el silencio en lugar del ruido. Desde la presencia en lugar de la ausencia. Desde lo eterno en lugar de lo temporal. Desde lo que realmente se es en lugar de lo que se pensaba que se era. El universo no comunica con palabras ruidosas. Comunica con el lenguaje sutil del silencio. Con intuiciones que surgen en quietud. Con insights que emergen cuando el pensamiento cesa. Con reconocimientos que aparecen en el espacio entre ideas. Y el observador silencioso lee ese lenguaje naturalmente, porque es su idioma nativo. Es el lenguaje de la conciencia hablándose a sí misma. El presente no es momento fugaz. Es el único momento donde el observador silencioso puede reconocerse. Es el punto donde lo eterno toca el tiempo, donde lo infinito se encuentra consigo mismo. Y en ese punto, todo lo buscado se revela como siempre presente, nunca ausente, solo no reconocido. No llegaste a estas palabras por casualidad. El observador silencioso en ti estaba listo para este reconocimiento. La conciencia buscaba reconocerse a sí misma. Y este mensaje es espejo señalando hacia lo que siempre ha sido. Antes de la primera idea, antes de toda historia, antes de toda identificación. El observador silencioso que simplemente es. Y ese observador está siendo consciente ahora. En el silencio que contiene estas palabras, en la presencia que lee este mensaje, en la conciencia que es anterior a toda idea sobre sí misma. Ese eres tú, siempre lo has sido, siempre lo serás. Solo necesitabas recordar, en el silencio, todo se reconoce.